Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! ¿Gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha? Fue el dilema en los años 60. Me asombra que todavía, en pleno siglo XXI, una parte importante de la sociedad latinoamericana continúa con el mismo lenguaje. Creo que la pregunta hoy debiera ser: ¿gobiernos que respetan el Estado de Derecho o gobiernos que no respetan el Estado de Derecho? Hemos tenido gobiernos de izquierda malos y gobiernos de izquierda buenos. También gobiernos de derecha malos y gobiernos de derecha buenos. Obviamente estamos hablando de gobiernos democráticos, no de aquellos que se tornaron extremistas. La gran diferencia es su respeto a la Constitución de sus países, el respeto a los derechos humanos. Según el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos a Controversial. Hoy, ¿gobiernos de derecha o de izquierda? ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien interesadísimo en este tema. Y para eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Es el doctor José González, es autor y director de Semilla, dedicado al desarrollo de líderes en Latinoamérica. Bienvenido, don José. ¿Cómo está el día de hoy? Oh, perfecto. Y deseoso también de conversar con Alberto sobre un tema tan candente y relevante como este. Bueno, ¿gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha? Don Alberto, cuénteme, ¿cuál es su sentir en esto? Bueno, lo que nos interesa son gobiernos que respeten el Estado de Derecho, sean de izquierda o sean de derecha. Estaba leyendo a algunos sociólogos que afirman, diciendo que gobiernos corruptos
producen pueblos corruptos. Así que lo que nos interesa son gobiernos que cumplan con la Constitución, que rindan cuentas, que respeten, por ejemplo, un elemento fundamental de la democracia, que es la separación de poderes. A ver, como personas de fe, doctor José, en el Nuevo Testamento, ¿qué sobresale más? ¿El milagroso poder del Señor Jesús o su intachable justicia? ¿Qué le parece? Excelente pregunta. Eso depende de la necesidad del que esté leyendo el Nuevo Testamento. Porque si tu necesidad es de conocer al Salvador, al Redentor, pues el Espíritu Santo te va a guiar hacia una perspectiva de Jesús. Mientras que si tú lo que necesitas es poner tu vida en orden, aprender a organizar las cosas, tu familia, tu carrera, tu profesión, tu sociedad, según los principios de Dios, vas a enfatizar y vas a notar por obra del Espíritu Santo lo otro. O sea, la justicia, la rectitud de Dios. Y las dos cosas, don Alberto, son importantes, ¿no le parece? Obviamente, José y Pastor José Luis, obviamente creemos en el poder sobrenatural de Dios, actuando de esa manera, sobrenaturalmente. Es lo que como cristianos latinoamericanos hemos enfatizado tanto y hemos experimentado tanto. Ahora también llegó el momento de que entendamos la justicia, que es central en el pensamiento de Dios. Lo he dicho en otro programa, sobre el tema del pecado sexual, tan usado en los púlpitos cristianos. Hay 93 referencias bíblicas. Sobre el tema de la justicia hay 1062 referencias bíblicas. Bien, entonces, don José, buscamos gobiernos justos, estamos preocupados por tener buenos gobiernos. ¿Qué debemos centrarnos, en qué debemos pensar cuando queremos un gobierno y pedimos un gobierno bueno? Bueno, para empezar, tenemos que entender que el gobierno es un instrumento de orden, de ordenamiento. Y por lo tanto, debe ser un gobierno de leyes, un gobierno donde todos los que ejerzan poder civil, gubernamental, se sujeten ellos mismos, primero, a la ley, a la Constitución, que es la ley madre de todas las repúblicas, y también en obediencia a todas las ordenanzas del gobierno. Si no hay obediencia a la ley, si no hay acato, no puede haber justicia. La justicia empieza con la obediencia a la ley, pero no para ahí. Es necesario que haya también un rendimiento de cuentas, una división de poderes, que todo el poder no esté concentrado en solo uno, el mandamás, o el órgano estatal que lo domina todo. Generalmente en nuestras repúblicas presidencialistas sería el poder ejecutivo. Tiene que haber un balance donde un poder pueda hacerle el balance al otro para que no haya una concentración del poder. Porque el poder, como dijo el famoso Lord inglés Acton, corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien, ¿qué otras características encuentra usted, don Alberto, que debe tener un gobierno bueno? Libertad de prensa. Cuando un gobierno acalla las voces, para mí está diciendo qué fracasado, qué cobarde que es. Qué fracaso el de aquellos gobiernos que tapan la boca de los periodistas, por ejemplo. Estamos viendo esto en varios países, son como una mancha negra en el mapa del periodismo global. Cuando no hay libertad de prensa, no hay verdadera democracia. A medida que estamos avanzando en estas características que mencionan, empiezan algunos a ser descalificados en Latinoamérica y vamos a ver cuántos van a quedar de los gobiernos actuales con estas características. ¿Encuentra alguna otra característica, doctor José, que debiera tener un buen gobierno? Bueno, quisiera comentar sobre la libertad de prensa, Alberto, porque la prensa no es gratuita. O sea, los noticieros los recibimos
gratuitamente, ¿verdad?, en la televisión y en la radio. Pero alguien financia la prensa. Entonces hay un control económico sobre la prensa, lo cual quiere decir de que si bien el gobierno no debe de restringir, de limitar, de amordazar la prensa debe ser libre para que la ciudadanía tenga acceso a toda la información. Si el ciudadano maduro tiene que tomar en cuenta los intereses económicos que financian la prensa y que necesariamente van a colorear lo que la prensa escoge informar. Antiguamente, la prensa tenía estándares de objetividad, donde reportaban lo favorable y lo desfavorable. Trataban humanamente, imperfectamente, pero trataban por lo menos de balancear, de traer un balance en la información, un balance ideológico, partidario. Hoy en día ya no es así. La prensa es un órgano político más que avanza poderosamente los intereses de quienes la financian y de aquellos gobernantes a quienes los que financian apoyan. Entonces, sí, el concepto de libertad de prensa, concuerdo contigo absolutamente, es esencial para una democracia. Pero eso no nos debe hacer caer en la inocentada de creer que la prensa nos está diciendo la verdad. Ciertamente no toda la verdad, sino que nos va a dar una verdad desde la óptica de quienes la financian. Bien. Sí, puedo mencionar un caso que pues está en Estados Unidos y que me desanima tanto. Si tú escuchas CNN, tienes una visión del país y del mundo. Si escuchas Fox, te parece que estás en otro mundo, en otro país. Es decir, ambos medios de comunicación han tomado una dirección específica y lo veo, José Luis, como una desgracia del periodismo. ¿Qué tiene que decir, doctor José, sobre la separación total de los poderes? ¿Habrá algo que ver para un buen gobierno? Oh, sí. Sí, los poderes tienen que vigilarse el uno al otro. La idea de los tres poderes, primero nace de la Biblia, como estoy seguro que ustedes saben, de que Montesquieu, que fue el primero en enunciar la división de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tomó su inspiración de Isaías 30, donde leemos que Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, Dios es nuestro juez. Y de ahí Montesquieu, en su famoso libro El espíritu de la ley, l'esprit de loi, enunció esta división de poderes. Sin embargo, es muy fácil en nuestras repúblicas donde la ciudadanía no está bien informada, ni se preocupa necesariamente por informarse, manipular las cosas, como suele ocurrir. Últimamente hemos visto en varios países decisiones de la Corte Suprema o la Corte Constitucional que deshace todas las leyes del país y dicta lo que se le antoja, el aborto, por ejemplo. O en muchos casos es el legislativo el que le quita el poder al Poder Judicial. Y frecuentemente, obviamente, es el Poder Ejecutivo, el presidencialismo nuestro, el que hace que se desbalancee la compensación que un poder debiera hacer con respecto al otro. Los poderes deben colaborar para bien y deben de vigilarse para evitar el mal. Sí, bueno, se sigue achicando la lista, don Alberto, y eso que no hemos llegado a la distribución de bienes. Vamos a hablar de esto, la distribución de la riqueza del país. ¿Cómo hacemos para tener un buen gobierno, don Alberto? Bueno, yo pienso que debemos tener un modelo, aunque parezca inalcanzable, un proyecto de nación y trabajar hacia
lograr ese proyecto. No quiere decir que un gobierno será perfecto, que una nación será perfecta, pero debemos trabajar hacia ello. Hay tantas enseñanzas que son muy notorias. Por ejemplo, en el país de nuestro invitado, el querido hermano José, Uruguay, allí es donde comienza la carrera José González. Un gobierno excelente, fue un gobierno de izquierda, el finado Tabaré Vázquez. Yo recuerdo cuando su partido, que era un partido de izquierda, promueve la ley del aborto. Él, como líder del partido, no la firma. Era un médico y él dijo, como médico yo soy defensor de la vida. Tenemos ejemplos así, tenemos buenos de un lado, buenos del otro. Creo que lo que debemos procurar es la excelencia a través del proceso democrático. La democracia no es perfecta. En América Latina es un proceso en construcción todavía. Supongo que en el mundo entero también. Pero debemos apuntar a lo mejor. Y lo mejor, el mejor modelo es una estricta separación de poderes que no existe totalmente, especialmente en nuestras naciones. El poder ejecutivo manosea y en algunos casos controla de forma grosera al poder judicial. Bien. En cuanto a lo económico, Pastor José Luis, tenemos un cáncer en América Latina que es la pobreza. Parece endémica. Es una situación que no logra componerse. Hay gobiernos que se caracterizan por producir pobres en cantidad industrial. En el momento en que grabamos este programa, será visto en otros momentos, en mi país 50% de la población es pobre. Son gobiernos que producen pobres. No sé qué piensas sobre esto, José, cómo tratar este asunto de la pobreza y la distribución de riquezas. Bueno, me parece muy astuto de tu parte declarar que hay gobiernos que producen pobreza. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la democracia formal, no la filosófica, no el concepto noble de democracia, sino el funcionamiento de hacer decisiones en base a una mayoría de votantes. A los gobernantes les puede beneficiar mantener un gran número de pobres dependientes de ellos, gracias a la ayuda estatal, el financiamiento, la subvención de la pobreza, para que voten por ellos y se perpetúen en el poder. Esa es una de las debilidades de la democracia puramente formal. No la democracia que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la definió Abraham Lincoln en su famoso discurso, sino la democracia puramente de elecciones y mitad más uno deciden las cosas. En ese caso, a los gobiernos de beneficencia que distribuyen bienes a la gente pobre, les conviene que haya muchos pobres y que permanezcan dependientes en esa pobreza, porque de esa manera se perpetúan en el poder. Yendo al fondo del problema de la pobreza, el problema de la pobreza tiene que ver con la improductividad del ser humano, que no encuentra los recursos, no encuentra la apertura, los medios para proveer por sí mismo y por su propia familia. Porque recordemos que la propiedad es privada. Por tanto, la familia es la que debe de proveer por sus miembros. Ese es el modelo ideal. Entonces, ¿qué puede un gobernante o un partido de gobierno, un programa de gobierno hacer? Debe de eliminar todas las trabas posibles para que el individuo
se capacite y ejercite sus dones, su esfuerzo, que se gane su pan con el sudor de su frente y que pueda gozar al máximo de los beneficios de su propia productividad. Si bien el gobernante, y a través de impuestos o de otras medidas, expropia el fruto de mi trabajo, entonces eso me desmotiva y me va convirtiendo poco a poco en un dependiente del Estado. Pero en cambio, si el Estado me premia reduciendo mis impuestos si tengo un hijo para ayudarme a criar ese hijo, y si me premia cuando establezco un negocio y encuentro una manera de suplir necesidades ajenas de tal manera que me beneficie a mí y a mi familia económicamente, entonces tenemos un sistema que propicia la productividad de su pueblo, el ingenio de su pueblo y la prosperidad de su pueblo. Bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte, don Alberto, porque hay muchas cosas en el tintero. ¿Qué tal, José Luis, si continuamos con el doctor José González en el próximo programa? Porque tenemos mucho material sobre esto y estamos en un proceso de decidir qué tipo de nación queremos en América Latina. Sí, nos ha pasado como a los gobiernos, se nos acabó el tiempo y hay que ceder y hay que obedecer eso. Quiero preguntarles en el próximo programa cómo tener un buen gobierno, la alternación de poderes según los tiempos y muchas otras, la transparencia en su totalidad en el gobierno. Así que hay muchas preguntas. Don José, le invitamos a una segunda sección para poder charlar y terminar bien estos puntos. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Por ahora les mando un abrazo y vamos a un pensamiento final. Gracias, José Luis. El llamado de Isaías no fue tanto un mandato como la aceptación de un nuevo acto voluntario. Con oídos limpios y vivificados, Isaías pudo oír lo que antes no había percibido, la voz desde los cielos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué no le dijo Dios a Isaías: deseamos que tú vayas? Porque encontramos aquí el verdadero secreto de todo servicio verdadero. El siervo del Antiguo Testamento fue un esclavo que hace su trabajo porque su corazón le impulsa a hacerlo. Isaías se elevó hasta la altura del Nuevo Testamento y sin ninguna exigencia o mandato pidió el privilegio de ser un colaborador con Dios. En el momento en que él comprendió el pensamiento de Dios, el plan del cielo y el deseo de esos gloriosos seres que llenaban la tierra con su gloria, en ese momento el corazón de Isaías respondió y ofreció su vida, prorrumpiendo pronta y gozosamente con aquellas palabras: heme aquí, envíame a mí. Dios hoy en América Latina, en África, en el mundo, está diciendo: ¿quién irá al mundo corrompido de la política? Yo quiero limpiarla, transformarla, pero no puedo obligarles. Tienen que hacerlo porque anhelan ver a sus naciones bajo mi autoridad y llenas de mi gloria. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene.
Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.